En este video vamos a continuar nuestro estudio acerca del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5 a capítulo 7 hay muchas enseñanzas que necesitamos recordar, porque Jesús dice en este sermón que necesitamos poner sus palabras en práctica como creyentes. Jesús dijo en otro lugar, si realmente amamos a Él, vamos a obedecer sus enseñanzas. Y por lo tanto, necesitamos aprender acerca de sus enseñanzas para saber cómo podemos obedecerle. Empecemos. En este video vamos a continuar nuestro estudio acerca del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesús estaba declarando a los creyentes cómo debemos vivir, la manera que debemos tratar a nuestros vecinos. En otras palabras, cómo debemos amar a Dios y también cómo debemos amar al prójimo. Y en capítulo 6 de Mateo, versículos 19 a 34, hay muchas enseñanzas importantes que necesitamos recordar. Primeramente, en versículo 21, Jesús habla acerca del tesoro celestial. Hay muchas personas en esta vida que quieren más dinero y piensan que si tienen más dinero van a estar más alegres. Pero Jesús explicó que estos tesoros no duran para siempre. Una persona que tiene mucho dinero un día va a perder el dinero. Posible va a perder el dinero en esta vida por sus decisiones, pero en la muerte va a perder todo lo que tiene. Pero el tesoro verdadero está en el cielo para los que sirven a Jesucristo. Jesucristo explicó que la meta de cada creyente debe ser servir al Señor. Y si una persona está sirviendo al Señor como Dios quiere, va a tener un tesoro en el cielo. Todos nosotros necesitamos buscar el tesoro celestial en vez de los tesoros que existen en este mundo. También en capítulo 6, versículos 22 a 23, la enseñanza de que Jesús habla es la luz del cuerpo. La luz del cuerpo es el ojo. Y Jesús explicó que los creyentes deben tener cuidado con lo que miran. Lo que entra el ojo puede afectar la vida. Es una razón por la cual, por ejemplo, una persona no debe ver la pornografía. Porque lo que miramos afecta la mente, afecta el corazón. Y no debemos mirar las cosas que no glorifican al Señor. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con el ojo, lo que miramos. Podemos encontrar otra enseñanza en capítulo 6, versículo 24. Dios y las riquezas. Jesús explica que es imposible servir a Dios y servir a las riquezas. Para muchas personas las riquezas es como un Dios. Y ellos quieren servir a este Dios en vez del Señor de señores. Hay muchos, por ejemplo, que dicen, en este momento necesito más dinero, pero en el futuro, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más oportunidad, voy a servir al Señor. Y así es con muchas personas con que he hablado que dicen, yo venía a los Estados Unidos para tener más oportunidades. Antes que viajé a los Estados Unidos, yo prometí a Dios que iba a servirle con todo el corazón. Pero cuando venía a los Estados Unidos, olvidé mi promesa. Dije yo necesito trabajar mucho para proveer para mi familia, para tener comida, para pagar renta. Y olvidé al Señor y no estaba sirviendo al Señor. Es una razón por la cual Dios declara en la Biblia que el Señor nos ha dado 6 días para trabajar. Pero hay un día de descanso para el cuerpo y un día para dedicar
al Señor. Conocí un hombre que estaba trabajando 7 días cada semana. Él dijo, tengo muchas responsabilidades, tengo mucha familia que necesita ayuda, no tengo tiempo para asistir a la iglesia, para servir al Señor. Y le dije, el Señor puede bendecir los 6 días. Pero él dijo, necesito trabajar 7 días. Y algunas semanas después me dijo, tiene razón. Él me dijo, estaba trabajando sin descansar. Y después me enfermé y estaba en el hospital por no descansar. Y ahora he perdido más trabajando 7 días. Porque tuve que pagar para una medicina, para el tiempo que estaba en el hospital. Y él dijo, entiendo ahora que necesito descansar, pero también necesito dedicar mi vida a Jesús. No puedo servir a Dios y a las riquezas. En Mateo capítulo 6, versículo 25 a 34, el tema es la solución para la ansiedad. Hay muchas personas ansiosas, pero Jesús explica que no debemos ser ansiosos. Necesitamos recordar que Dios es todopoderoso y estamos en las manos de Dios. Por la ansiedad no podemos cambiar las situaciones. Necesitamos saber que Dios tiene control sobre todo y que estamos en sus manos si conocemos al Señor. Jesús usa la ilustración de un ave. Él dice que una ave está en las manos del Señor. Y si el Señor cuida las aves, Él cuida a los humanos que tienen más valor para Él. También Él explicó que por la ansiedad no podemos cambiar ni el color del pelo. Y si por la ansiedad no podemos controlar las circunstancias, la ansiedad no ayuda. En vez de ser ansiosos, debemos entender que nuestras vidas están en las manos del Señor y que Él nos cuida. Por lo tanto, necesitamos confiar en Él en vez de ser ansiosos. En capítulo 7, versículos 1 a 6, el tema es juzgar a otros. Hay muchos que piensan que los creyentes no pueden juzgar y piensan que por lo tanto no pueden decir nada cuando una persona está en un error. Pero no es el punto de este texto. El punto del texto es que no debemos juzgar a otros por lo que hacemos también. El punto de Jesús es que no debemos ser hipócritas. Pablo habló acerca de este tema en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Él dice en este texto, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Una persona que comete el mismo pecado que otra persona comete no puede ayudar. Pero una persona que está caminando con el Señor puede ayudar a la persona que ha cometido en pecado. Y por lo tanto, Pablo dice, si una persona es espiritual, si está caminando con el Señor, con amor, con mansedumbre, puede ayudar a la persona que tiene problemas con el pecado. Pero también en esta situación necesitamos tener cuidado porque es posible que una persona que está caminando con el Señor puede ser tentado con la misma tentación. Debemos tener mucho cuidado porque la tentación puede afectar a cada persona. En otras palabras, ayudar a una persona que ha cometido el pecado no es juzgar a la persona, es ayudar a la persona.
También Jesús explica que los que no le siguen son como perros y cerdos porque tratan de destruir a sus seguidores. Hay muchos enemigos de la fe. Hay enemigos que no quieren aceptar las enseñanzas de Cristo y por lo tanto tratan de destruir a sus seguidores, como Caín mató a Abel. Abel estaba caminando con el Señor, pero Caín no. Él se enojó y por lo tanto él mató a su hermano porque no quería ver su testimonio piadoso. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos enemigos que son nuestros enemigos solamente porque somos creyentes? Primeramente, necesitamos amar a estas personas. También necesitamos orar por estas personas y tener buen testimonio porque algunos de ellos, como Pablo, van a confiar en Jesús cuando miran el testimonio de un creyente fiel. En capítulo 7, versículos 7 a 12, podemos ver otras enseñanzas acerca de la oración. Jesús promete que los que piden del Señor recibirán, pero necesitamos entender esta declaración en contexto. El punto no es que si queremos algo, que vamos a recibir lo que queremos. Es que vamos a recibir lo que necesitamos. Y el Señor sabe exactamente lo que necesitamos. A veces hay cosas que queremos que no necesitamos, que son un peligro para nosotros. Y en estas circunstancias, el Señor no va a darnos lo que queremos, porque es peligroso para nosotros. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 a 15, el apóstol Juan explica más acerca de este punto. Él dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La promesa no es que vamos a recibir cualquier cosa que queremos, pero vamos a recibir lo que necesitamos según la voluntad del Señor. A veces cuando estamos pidiendo, la respuesta es sí. A veces necesitamos esperar para el tiempo perfecto del Señor. Y a veces la respuesta es no. Y cuando la respuesta del Señor es no, necesitamos entender y aceptar que tiene su propósito y que es mejor aceptar su voluntad que recibir lo que queremos recibir, porque Él sabe más que nosotros. Por lo tanto, necesitamos aprender cómo orar según la voluntad del Señor, sabiendo que lo que recibimos de su mano es lo que necesitamos. En capítulo 7, versículos 13 a 14, Jesús habla acerca de la puerta estrecha. ¿De qué habla? Habla acerca de la salvación. Jesucristo es la única puerta al cielo. En Juan capítulo 14, Jesús declaró que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Hay muchos que piensan que hay muchas maneras para ir al cielo, pero Jesucristo es la única puerta. No hay otro Salvador, no hay otra manera para ser salvo. La salvación simplemente es arrepentirse de los pecados y creer que Jesús murió y resucitó de entre los muertos y confiar en Jesús como Señor es la salvación. Y los que confían en Jesús como Señor van a ser salvos. No hay otras maneras para ser salvo. Muchos tienen muchas ideas acerca de la salvación, pero Jesús dijo que hay muchos
que están en el camino de destrucción porque no han confiado en Jesucristo. Si confían en sus propias obras, si confían en otras maneras para ser salvos, no van a ir al cielo. Jesús es el único camino. En capítulo 7, versículos 5 a 23, el tema es un árbol y su fruto. Jesús usa el fruto como una ilustración de las obras que un creyente tiene. Otra vez, las obras no salvan, pero un creyente verdadero va a tener fruto que es apropiado para el creyente. Una persona, en otras palabras, es conocida por su fruto. Hay muchos que dicen que son creyentes, pero no tienen el testimonio de un creyente. Los que dicen que son creyentes, pero no siguen a Jesús, son falsos profetas. Y aunque se miran como ovejas, los falsos profetas son como lobos rapaces que devoran las ovejas. Si una persona tiene palabras bonitas, pero no tiene buen testimonio, no es creyente. Las palabras y las acciones deben ser las palabras y las acciones que adoran al Señor. Una persona que dice que es creyente pero no tiene buen fruto no es creyente. Por lo tanto, Jesús explica en capítulo 7, versículos 21 a 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. En este texto, Jesús declara que también algunos que dicen que son profetas no conocen a Él. Algunos que son predicadores o pastores no conocen a Él porque no caminan con Él. Y un día ellos van a decir, pero hemos hecho muchas buenas cosas en tu nombre. Pero Jesús va a decir a estas personas, pero no te conozco. Tú no eres mi seguidor. Un seguidor de Cristo necesita conocer a Cristo. Y una persona que realmente es creyente va a caminar con Jesucristo. A veces va a pecar porque nadie es perfecto, pero cuando peca se arrepiente y continúa caminando con el Señor. Pero si no tiene buen fruto, no es un seguidor de Jesucristo. En capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesús habla acerca de dos fundaciones que existen. Una fundación es Jesucristo. Y la persona que tiene a Jesucristo como fundación, es estable. Pero las personas que edifican sus vidas en otras cosas tendrán muchos problemas. Él dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó y grande fue su destrucción. No es suficiente solamente escuchar las palabras de Jesús. Necesitamos poner las palabras en práctica.
Los que solamente escuchan las palabras y no obedecen tendrán muchos problemas, porque no tienen una fundación en Jesucristo. Y estas personas van a sufrir mucho por no edificar sus vidas en las instrucciones de Jesús. Pero los que conocen a Jesús y obedecen a Jesús tienen una fundación cuando las tormentas de la vida vienen. Y el Señor siempre va a proteger a estas personas. Aunque hay tormentas, el Señor va a estar con estas personas en medio de las tormentas. La conclusión del Sermón del Monte es capítulo 7, versículo 28 a 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. Jesús tiene autoridad porque Él es el Hijo de Dios, y por lo tanto Él tiene la autoridad para dirigirnos, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Otra vez en este video vimos que necesitamos poner en práctica las palabras de Jesús. No es suficiente aprender acerca de sus enseñanzas. También necesitamos obedecer sus enseñanzas y cada creyente que realmente ama a Jesús va a obedecerle.